Buenos días, mi nombre es Marcelo, estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú. Y hoy vamos a hablar sobre la parte 2 de lo referente a Hans Eysenck. ¿Okay? Este grupo está conformado por mi persona, Ramses Lugo, María de los Ángeles Araque, María Camacho, Angélica Figueroa, Franceli Zambrano, Maribela Acardi y Diana Navarro. La medición de la personalidad. La personalidad se puede medir a través de los cuestionarios de Eysenck, los cuales están hechos para medir superfactores, entre ellos está la extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Estas son dimensiones que representan diferentes características y tendencias de la personalidad. El neuroticismo, que se representa con la letra N, es la tendencia que tiene la persona de experimentar emociones negativas, como la ansiedad, depresión e inestabilidad emocional. La extraversión, que se representa con la letra E, es la tendencia de una persona a buscar estimulación externa, ser sociable, enérgica y tener una orientación hacia el mundo exterior. El psicoticismo, por otro lado, que se representa con la letra P, es la tendencia de una persona hacia la impulsividad, la agresividad y la falta de empatía. Por lo general son personas que tienen tendencia a la conducta antisocial. Dentro de las escalas de la personalidad desarrolladas por Eysenck, podemos encontrar la primera, que es la Maudsley Medical Questionnaire, que se denomina con las siglas MMQ. Esta fue realizada en 1952. Fue la primera escala desarrollada por Eysenck para medir la dimensión de la N, o sea, el neuroticismo. Esta fue diseñada para estudiar diagnósticos psiquiátricos y evaluar la fiabilidad de los mismos. Más tarde, en 1959, surge el Maudsley Personality Inventory, con las siglas MPI, el cual fue creado para evaluar las dimensiones del neuroticismo y la extraversión. El MPI se utiliza para evaluar características de personalidad como la estabilidad emocional, la ansiedad, sociabilidad y búsqueda de estimulación externa. A través de las respuestas proporcionadas se obtiene una puntuación que indica el grado de neuroticismo o extraversión de una persona. Después vino el Eysenck Personality Inventory, que con las siglas se diría EPI, el cual fue desarrollado por el mismo Eysenck en 1964. Este es un instrumento de medición de la personalidad desarrollado por Eysenck, el cual utilizaba para evaluar las dimensiones del neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Su objetivo principal era proporcionar una herramienta de evaluación de la personalidad que permitiera medir y comparar los niveles de neuroticismo, extraversión y psicoticismo en diferentes individuos. Después, en 1975, vino el Eysenck Personality Questionnaire EPQ, el cual que incorporó una escala para medir la dimensión del psicoticismo. Esta es una versión actualizada del primer modelo EPI y se diferencia de este último porque incluye una escala para medir la dimensión del psicoticismo. El objetivo principal de este modelo era proporcionar una herramienta de evaluación de las diferentes personalidades de las personas. Y por último, el Eysenck Personality Questionnaire Revised, que es la sigla sería EPQR, el cual fue realizado en 1985. Es la versión final y se utiliza para medir las dimensiones igual de neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Esta es una versión revisada y actualizada del EPQ que incluye mejoras de la precisión y fiabilidad de la medición de las dimensiones de la personalidad. Bases biológicas de la personalidad. Eysenck afirmó que los tres factores de la personalidad, el psicoticismo, la extraversión y el neuroticismo, poseen fuertes determinantes biológicos. Según sus cálculos, una 3/4 parte de los factores de la personalidad se debe a la herencia genética y una 1/4 parte se debe solamente al ambiente, o sea, a la influencia del entorno. Para corroborar su teoría, Eysenck citó 3 tipos de pruebas que demuestran un importante componente biológico en la personalidad. Por un lado nos encontramos a McRae y Allen en el 2002, cuya investigación encontró factores prácticamente idénticos en distintos individuos de diversas partes del mundo, desde Europa, Urania, Nigeria, Japón, China, Rusia y otros países de África, demostrando así que estos factores son universales y no dependen de la cultura. Por otro lado, tenemos la prueba de McRae y Costa, el cual sugiere que los valores de los distintos factores de la personalidad
tienden a mantenerse invariables en el paso del tiempo. Y por último tenemos el estudio de los hermanos gemelos, en cual encontró una mayor concordancia entre rasgos de la personalidad entre hermanos gemelos que entre hermanos del mismo sexo o que viven juntos, demostrando así la gran importancia que tiene la genética en lo que viene siendo nuestra personalidad, en la determinación de la personalidad. Por el otro lado, nos podemos encontrar en este diagrama que los rasgos psicométricos de la personalidad están acompañados tanto de antecedentes como consecuencias. Este antecedente está compuesto por genética y por rasgos biológicos, mientras que las consecuencias están compuestas por estudios experimentales como condicionantes, sensibilidad, defensa, percepción, memoria y recuerdos, y por conducta social, que son sociabilidad, criminalidad, creatividad, psicopatología, conducta sexual. Personalidad como predictor. En este mismo cuadro, y por lo anteriormente dicho, podemos observar claramente que cada una de ellas están relacionadas. ¿Por qué? Porque los determinantes genéticos influyen en las características de los rasgos biológicos, y estos rasgos biológicos son los que producen los rasgos psicométricos, y a su vez estos rasgos psicométricos son los que influyen en los estudios experimentales, y estos estudios experimentales influyen en la conducta social, y entre esta conducta social también nos podemos encontrar la conducta de la personalidad basada en la enfermedad. Muchas gracias, y ahora le paso a mi compañera. Psicología y conducta. Los 3 factores de la personalidad de Eysen permiten predecir la conducta. Bueno, los estudios de la personalidad de Eysen nos explican que los introvertidos, a comparación de los extrovertidos, tienden a ser mucho más sensibles a diversos estímulos y condiciones de aprendizaje. Este autor afirmaba que muchos estudios de psicología llegaban a conclusiones erróneas ya que no tomaban en cuenta estos 3 factores, como por ejemplo los estudios de la enseñanza que comparan la eficiencia del aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje tradicional. Eysen afirmaba que estos estudios no tomaban en cuenta que los niños extrovertidos tienden a tener mejores resultados con el aprendizaje por descubrimiento más activo, mientras que los niños introvertidos tendrían mejores resultados con el aprendizaje tradicional más pasivo. Es decir, se podría decir que existe una interacción entre los factores de la personalidad y las formas de aprendizaje. Sin embargo, si los investigadores no toman en cuenta dichos factores, podrían no conseguir la verdadera eficiencia que tienen estas 2 formas de aprendizaje. Eysen también planteó la hipótesis de que el psicotismo está relacionado con la inteligencia y la creatividad. Muchos niños creativos, poco amoldables y con ideas poco convencionales tienden a perder esta creatividad cuando se hacen mayores. Este autor demostró mediante un estudio que estos niños no tienen la misma perseverancia que los niños que poseen un alto valor de psicotismo. Muchos niños con este mismo potencial, con altos valores de psicotismo, tienden a reaccionar mejor a las críticas de maestros, profesores o sus mismos padres. Por lo tanto, tienden a ser adultos creativos. De la misma manera, dicho autor constaba que los niños con altos niveles de psicotismo y extroversión tienden a ser niños problemáticos. Sin embargo, mientras que los niños extrovertidos tienden a tener la simpatía de sus padres y profesores. Por lo tanto, estos perdonaban sus fechorías y se convertían en adultos productivos. Mientras que los niños con altos valores de psicotismo tienden a considerarse niños maliciosos, antipáticos y dañinos.
por lo tanto llegan a tener dificultades del aprendizaje, problemas con la conducta y dificultad para ser amigos. Es allí donde Eysenck reafirmaba que los investigadores o psicólogos podrían tener conclusiones erróneas si no tomaban en cuenta las combinaciones de los rasgos de la personalidad. Buenos días, soy Diana Navarro y les hablaré un poco sobre la relación personalidad-enfermedad. Las personalidades pueden predecir la mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Eysenck, asociado con el médico y psicólogo yugoslavo Grossart Matisek, dice que estudiar no solo la relación entre la personalidad y enfermedad, sino que también la eficacia de la terapia conductual para prolongar la vida de los pacientes con cáncer y enfermedades cardiovasculares. Kisen y Eysenck en 1962 corroboran que las personas con bajos niveles en el factor N de neuroticismo tendían a reprimir sus emociones y tenían muchas más probabilidades de sufrir cáncer de pulmón que las personas con altos valores de neuroticismo. En busca de la respuesta a la interrogante planteada, Grossart usó un test junto a una larga entrevista a realizar una taxonomía de 4 tipos. Dentro del test, el tipo 1 incluye a las personas que son incapaces de mostrar una reacción emocional ante el estrés. Las personas del tipo 2 solían reaccionar a la frustración con enfado, agresividad y agitación emocional. Y las personas del tipo 3 eran ambivalentes y alternaban la reacción de las personas del tipo 1 con la reacción de las personas del tipo 2. Los individuos del tipo 4 consideran que su propia autonomía era importante para su bienestar y la felicidad personal. Esto y otros estudios de la relación entre la personalidad y enfermedad no sugieren que los factores psicológicos causen cáncer o enfermedades cardíacas, sino que estas enfermedades son causadas por una combinación de factores. Específicamente, en 1999, Eysenck, Marusic, Gudjonsson y Stark crearon un modelo biopsicosocial complejo de enfermedad cardíaca que incluía 7 factores biológicos y 7 factores psicosociales. La teoría de Eysenck destaca que los aspectos de la personalidad no son producto de la cultura, sino que se derivan de la estructura genética y neurofisiológica básica de los seres humanos. Para respaldar esta teoría se plantean 2 supuestos. En primer lugar, existirían diferencias neurofisiológicas entre personas con valores altos de un extremo de un factor, está el ejemplo de los introvertidos, y personas con valores altos en el extremo opuesto del mismo factor, ejemplo, extrovertidos. En segundo lugar, los aspectos básicos de la personalidad deberían ser universales y no estar limitados a una cultura específica. La investigación ha examinado la relación entre la teoría de Eysenck y la neurofisiología y se ha encontrado evidencia que respalda algunos de sus supuestos. Por ejemplo, se ha observado que los introvertidos tienden a tener umbrales de activación más bajos que los extravertidos, lo que los hace más sensibles a los estímulos sensoriales. Estudios han demostrado que los introvertidos muestran una mayor activación cortical en comparación con los extrovertidos en diversas medidas. Además, se ha encontrado que los introvertidos se desempeñan mejor en entornos con estímulos sensoriales bajos, mientras que los extravertidos tienen un mejor rendimiento en entornos con estímulos sensoriales altos. La genética conductual también respalda la teoría de Eysenck, ya que los estudios en gemelos han revelado que los rasgos de personalidad tienen una estimación de heredabilidad entre el 40 y 60%. Esto indica que aproximadamente la mitad de los rasgos básicos de la personalidad pueden explicarse por factores genéticos. Por ejemplo, la extraversión tiene una correlación más alta entre gemelos idénticos que entre gemelos fraternos, lo que sugiere una influencia genética significativa en este rasgo. En resumen, la investigación respalda la idea de que los factores de la personalidad tienen bases biológicas y no dependen únicamente del aprendizaje. Aunque el contexto social y cultural influye en cómo se expresan los rasgos de personalidad, la teoría de Eysenck sugiere que todos compartimos aspectos similares de la personalidad debido a nuestro maquillaje biológico. La interacción entre la naturaleza y la crianza moldea nuestra personalidad. En conclusión, la investigación en la biología de los rasgos de personalidad ha utilizado diversas técnicas como la neuroimagen, la genética y la investigación de neurotransmisores.
para explorar las bases biológicas de los rasgos de personalidad. Estos estudios han revelado asociaciones entre rasgos específicos de personalidad y diferencias en la estructura y función cerebral, variaciones genéticas y niveles de neurotransmisores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la personalidad es un constructo complejo que también está influenciado por factores ambientales y sociales. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Francis Zambrano y en esta oportunidad les estaré hablando sobre las críticas que presenta la teoría basada en la biología de Eysenck. Y la teoría basada en la biología del psicólogo británico Hans Eysenck es una de las más controversiales en el campo de la psicología. Mientras hay algunos que la apoyan y dicen que es científica y verídica, otros la critican y dicen que es más exploratoria, con base en evidencias insuficientes y fallidas. Algunas de las críticas más comunes que presenta esta teoría es la primera, falta de replicación. Los resultados de las investigaciones de Eysenck, como sus estudios en la personalidad y enfermedad, no han sido repetidos por investigadores externos. Esto plantea dudas acerca de la fiabilidad y replicabilidad de sus hallazgos. Como segunda crítica tenemos resultados mixtos. Si bien las predicciones que hace Eysenck son específicas, los resultados obtenidos son mixtos, ya que hay algunas de estas predicciones que han sido confirmadas como la activación óptima, mientras otras no, como la velocidad de procesamiento cognitivo. Como tercera crítica tenemos la limitación a la aplicabilidad práctica. Si bien la teoría basada en la biología de Eysenck puede ser útil para los orígenes de las diferencias de personalidad, su guía práctica para maestros, padres e incluso terapeutas es limitada, ya que no proporciona directrices claras sobre cómo abordar la personalidad de manera efectiva en entornos educativos o terapéuticos. Como cuarta crítica tenemos la inconsistencia en la coherencia interna. Al comparar este modelo con el modelo de los 5 grandes o los 5 factores, es considerada inconsistente, ya que Eysenck sostenía que sus 3 factores eran superiores al de este modelo, lo que plantea un problema, ya que el análisis factorial es un procedimiento matemático preciso y las teorías factoriales deben tener un componente empírico sólido. Como quinta crítica tenemos la simplificación excesiva de la personalidad. La teoría de Eysenck se basa en 3 dimensiones o 3 factores principales, que es el psicoticismo, la extraversión y el neuroticismo. Sin embargo, estas no son suficientes para abarcar la complejidad y diversidad de la personalidad. Hay otros modelos, como el modelo de los 5 grandes, que tiene una mayor cantidad de dimensiones y puede ofrecer una visión más completa acerca de la personalidad humana. Y por último, pero no menos importante, tenemos la ausencia de consideración de factores sociales y ambientales. La teoría de Eysenck se basa más que todo en factores genéticos y biológicos, dejando de un lado los factores sociales, culturales y ambientales del comportamiento humano. Sin embargo, esto también parece no ser suficiente para abarcar la complejidad y diversidad de la personalidad y la conducta. En conclusión, como podemos ver, esta teoría ha generado investigaciones y también ha aportado conocimientos en el campo de la personalidad en relación, o especialmente en relación a los factores biológicos. Sin embargo, también presenta críticas que plantean desafíos para esta teoría, un estudio más completo sobre la personalidad y más integral. Muchas gracias. No podemos hablar de lo que es la humanidad según Eysenck sin saber lo que es la humanidad en general. El concepto de humanidad se relaciona en que todos los seres humanos tienen una serie de características y valores que lo distinguen de otras especies y que pueden coexistir o existir o ser mejor como individuos. Estos seres valores pueden ser la compasión, la solidaridad, la empatía, la creatividad y la capacidad de reflexionar sobre la existencia misma. La humanidad también se relaciona de que todos los seres humanos podemos vivir con valores, con dignidad, con todos estos valores que nos inculcan y
y ser tratados con respeto y consideración. Según la teoría de Hans Eysenck, la humanidad es una gran parte determinada por la genética y la biología, aunque el entorno juega un papel importante en la personalidad del individuo. Eysenck creía que nuestra capacidad o nuestras diferencias de personalidad venían de la herencia hereditaria y que estaban principalmente interesados en lo que hoy en día se conoce como lo que es el temperamento. Sabemos que es muy difícil cambiar los fundamentos biológicos, pero como queda a partir claro de lo que es el modelo de diátesis estrés, tanto la biología como el entorno juegan un papel importante en lo que es crear como las partes finales de la personalidad del individuo. En cuanto a la cuestión de determinantes conscientes en el comportamiento frente a los determinantes inconscientes, Hans Eysenck se inclinaba hacia estos últimos, en que él decía que era imposible de que las personas generalmente eran incapaces o inconscientes de la forma en que la genética y los procesos cerebrales afectan tanto el comportamiento genético como la personalidad del mismo. En cuanto a las diferencias de las similitudes individuales, la teoría biológica se inclina más hacia las primeras, ya que el psicólogo Hans Eysenck creía que las diferencias biológicas, cerebrales y genéticas jugaban un papel importante en lo que es la personalidad de los individuos. Sin embargo, Eysenck también abordó un papel importante que era sobre la crianza y la naturaleza en la formación de la personalidad del individuo.